8. Problemas generales. Un vehículo de policía, sin marcas visibles de serlo, parte del reposo en el momento en que un automóvil pasa por su lado con una rapidez que es excesiva. Si el vehículo de policía avanza con una aceleración constante. A. ¿Cuál será la rapidez del vehículo de policía cuando alcance el automóvil infractor? Si la dama que lo conduce no se da cuenta que la policía lo sigue y no modifica su rapidez. Fíjense que no tenemos ni un número. Entonces tenemos nuestro auto de policía, que lo voy a hacer con un círculo porque soy vago. Entonces tenemos nuestro auto de policía, acá con azul, policía, que sale acá con velocidad, con aceleración A, velocidad nada. Y tenemos nuestra dama que pasa con una rapidez constante. Tenemos acá la dama que sale con un B igual a constante. Entonces, ¿cuál es la rapidez del vehículo de policía cuando alcance el automóvil infractor? Para eso vamos a definir lo siguiente. Acá tenemos la posición 0 y acá tenemos la posición X de encuentro, ¿no? Y eso, y acá está el positivo. Entonces, sabemos que para cuando llegue en el momento del encuentro, tanto la posición como el tiempo van a ser los mismos. Y sabemos que para la dama, la posición en función del tiempo va a ser posición de encuentro, va a ser igual a posición inicial que es 0, más va a ser igual a la posición inicial que es 0 más la velocidad por el tiempo de encuentro. Y sabemos que para el policía la posición de encuentro va a ser igual a la posición inicial que es el 0, vamos a escribirlo si quieren, posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo de encuentro más un medio de la aceleración por el tiempo de encuentro al cuadrado. Posición inicial 0, velocidad inicial 0, nos queda solamente esto, un medio de la aceleración por el tiempo de encuentro al cuadrado. Entonces, ¿cuál será la rapidez del vehículo de policía cuando alcance el automóvil infractor? Si la dama que lo conduce no se da cuenta, etc. Tendremos que sacar el tiempo, entonces, igual estas dos ecuaciones, y nos queda que un medio de la aceleración por el tiempo de encuentro al cuadrado va a ser igual a la velocidad por el tiempo de encuentro. Simplifico un tiempo de encuentro y despejo el tiempo, básicamente. Tiempo de encuentro va a ser 2 veces la velocidad sobre la aceleración. Ese va a ser el tiempo de encuentro. Entonces, finalmente, sabemos que la velocidad del policía va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración por el tiempo de encuentro. Pero el tiempo de encuentro es 2b sobre a, o sea, 2 veces la velocidad sobre la aceleración. Simplifico y me queda que la velocidad del policía va a ser igual a 2 veces la velocidad de la dama. Siguiente, esto lo podemos recuadrar. Entonces, una piedra es arrojada verticalmente hacia abajo desde la terraza de un edificio. Tenemos nuestro edificio, terraza, piedra arrojada verticalmente, piedra. Cuando pasa frente a una ventana que está 16 metros más abajo que la azotea, o sea, tenemos una distancia de 16 metros, vamos a poner el positivo hacia abajo. Tiene una rapidez de 25 metros sobre segundo. Llega al suelo 3 segundos después de haber sido arrojada. ¿Cuál era la velocidad inicial de la piedra y qué tan alto es el edificio? Bueno, para la velocidad inicial, sabemos que la distancia que recorre va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. No, más fácil. Nos conviene usar esta otra. Velocidad final al cuadrado va a ser igual a, menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por la distancia. Entonces la distancia la sabemos, 16 metros. La velocidad inicial no la sabemos, la final sí. Bueno, despejamos velocidad inicial. Nos queda que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la distancia y de esto la raíz. Y nos da una velocidad inicial de 17,46 metros sobre segundo. Y ahora, ¿qué tan alto es el edificio? Bueno, llega al suelo 3 segundos después de haber sido arrojada. Y bueno, sabemos que la distancia, la altura del edificio, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sabemos todos los datos, reemplazamos. La velocidad inicial la acabamos de calcular, le agregamos la suma de la gravedad, bueno, los tiempos, el tiempo es 3 segundos, y si hacemos eso nos da una altura de 97,4 metros, y esa es la altura de nuestro edificio. Un motor es capaz
de acelerar un cohete lanzado verticalmente hacia arriba a partir del reposo con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tenemos el motor, tenemos nuestro cohete, a ver si nos sale más o menos un cohete. Bueno, no, vamos a hacerlo así, un cohete. Hacia arriba, aceleración igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, después de 50 segundos de vuelo, el motor falla. Si tomar en cuenta la resistencia del aire, calcular cuál es la altitud del cohete cuando el motor falla. 1. Vamos a tomar el positivo hacia arriba, ¿no? Entonces la aceleración es para allá. Primero, ¿cuál es la altitud del cohete cuando el motor falla? Bueno, sabemos que la altura va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pasaron 50 segundos, sabemos que la altura va a ser 2 dividido 2 por 50 segundos al cuadrado. O sea, 2500 metros. Bastante alto para que falle el motor. Bueno, 2. ¿Cuándo alcanza su altura, su máxima altura? Porque claro, ahí el motor falla, pero sigue con velocidad hacia arriba. Velocidad que no sabemos, pero sigue subiendo hasta que se detiene y ahí empieza a caer. Entonces, ¿cuál es esa altura máxima? Perdón, nos preguntan cuándo alcanza esa altura máxima. Para eso vamos a calcular la velocidad cuando el motor falla. Entonces, velocidad cuando, vamos a llamar la velocidad 1, va a ser igual a, la velocidad inicial era 0, ¿no? Entonces va a ser la aceleración por el tiempo. La aceleración era 2, el tiempo 50, o sea, va a ser de 100 metros sobre segundo. Y ya pasaron 50 segundos. Entonces, como sabemos que para que alcance la máxima altura, la velocidad tiene que hacerse 0, sabemos que 0 va a ser igual a v1 menos la gravedad por el tiempo. Porque una vez que deja de funcionar el motor, la aceleración, la única fuerza presente va a ser el peso. Entonces la aceleración va a ser la de la gravedad. Entonces, queremos ver cuánto tiempo pasa desde que deja de funcionar el motor. La única aceleración es la de la gravedad hacia abajo. Tiene una V1, que es la que acabamos de calcular. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que frena? O sea que llega a una altura máxima. Tenemos esta ecuación. Despejamos que el tiempo va a ser igual a V1 sobre G, que son 10 segundos. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tarda en total? Y bueno, fue 50 segundos de vuelo y después 10 segundos de frenado, una vez que el motor no anduvo más. Entonces, el tiempo de altura máxima va a ser igual a 60 segundos. Y eso, bueno, es lo que tarda en llegar a la altura máxima. Ahora nos preguntan cuál es esa altura máxima. Bueno, sabemos que tarda 10 segundos en frenar y que está a 2500 metros. Entonces vamos a calcular qué tan alto llega en esos 10 segundos que está frenando, además de los 2500 metros que ya está. Entonces sabemos que la altura va a ser igual a la altura inicial más un medio más más la velocidad inicial, que es v1 en este caso, por el tiempo, que sabemos que son 10 segundos, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos, sabemos que la altura inicial es 2500 metros, más la velocidad 1, que es 100 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 10, menos un medio, o sea 0,5, por la gravedad, que es 10, por el tiempo, que es 10 al cuadrado. Hacemos esto y nos da una altura de 3023 metros. Y esa va a ser la altura máxima que alcanza. 4. Este era el 3. Este era el 2, este era el 3, me falta un palito. Y ahora el 4. ¿Cuál es la velocidad del cohete antes de tocar el suelo? Bueno, hay muchas formas de calcular esto, pero la forma que vamos a usar, que me parece que es la más fácil, es tomándolo así. O sea, desde la máxima altura, pues ahí ya no nos cambia más la aceleración, ¿no? Entonces, la velocidad del cohete antes de tocar el suelo. Sabemos que a la altura 3000, vamos a plantear esta ecuación. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a menos 2g por la altura, que va a ser, bueno, vamos a llamarlo h, ¿no? Entonces, la altura va a ser 3000 metros. La gravedad la sabemos. La velocidad inicial va a ser 0, porque cuando está a los 3000 metros, que es la altura máxima, la velocidad es 0. Y la velocidad final sería cuando recorrió esos 3000 metros de altura, o sea, cuando llegó abajo. Cabe destacar que esta altura en realidad es altura final menos altura inicial. Altura final es 0 menos 3000, o sea que nos queda menos 3000. O sea que este menos se nos va. Vamos a ponerlo así entonces. Velocidad, bueno, lo tacho. Velocidad inicial es 0.
ya que la velocidad final va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura y de esto la raíz. Tiene sentido que se me haya tachado, si no me queda la raíz de algo negativo que no tiene sentido. Entonces 2 por 10 por 3000 nos da 60.000 y hacemos la raíz de eso y nos da la velocidad final que va a ser 245 metros sobre segundo. Anda a frenar a ese cohete.